Señor, ¿quién entrará en tu casa? Señor, ¿quién entrará en tu casa? El que procede rectamente y practica la justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién entrará en tu casa? El que no hace mal a su prójimo, ni agravia a su vecino, el que no estima a quien Dios reprueba y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién entrará en tu casa? El que no se retracta de lo que juró, aunque salga perjudicado, el que no presta su dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que procede así nunca vacilará. Señor, ¿quién entrará en tu casa? Señor, ¿quién entrará en tu casa? Qué gran bendición volvernos a encontrar este día martes 20 de agosto del año 2024 en nuestro espacio virtual de estudio de Biblia. Hoy, continuando con nuestro estudio sobre la gran epístola a los Hebreos, que nos tiene cautivados, que nos tiene fascinados por su contenido, alcance, veracidad, grandeza. ¿Qué más te puedo decir? Da gusto saber de la palabra de Dios en cada uno de sus 73 libros de la Biblia. Pero pues vamos a comenzar como es debido, como siempre, dándole gloria a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret y por el poder del Espíritu Santo. Y te invito a que de corazón digamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y juntos invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Le pedimos a Dios Padre que nos permita, que nos acompañe Jesús de Nazaret, su unigénito, y el poderoso Espíritu Santo, como todas nuestras clases entre nosotros, y que nos ayuden a dimensionar, entender, asimilar y poner en práctica su palabra. Mucho lo necesitamos. Le agradecemos este favor que nos concede. Y nuestra intención particular de esta noche va enfocada
a pedirle a Jesús de Nazaret que bendiga abundantemente a los integrantes del nuevo cabildo de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Te quiero comentar brevemente el porqué de esta petición. El pasado 15 de agosto tomaron posesión los 3 nuevos integrantes del cabildo que dirige administrativa, litúrgica y cultualmente la sede de la Arquidiócesis Primada de México, que viene siendo la Catedral Metropolitana, que por cierto, probablemente no sepas que el nombre completo de esta catedral es Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos de la Ciudad de México. Por esa razón, fue el pasado día 15 cuando se celebra en la liturgia la Asunción de María, cuando tomaron posesión estos nuevos integrantes. Dentro de estos nuevos integrantes, repito, hay 3 nuevos. Por si tú no conoces, el cabildo está constituido por 15 personas, 15 clérigos que llevan la administración, legislación, que llevan algunos aspectos de culto y de liturgia, de preservación de tesoros virreinales que se encuentran en la catedral y de muchas piezas muy valiosas que conforman el acervo de este primer templo de la Arquidiócesis Primada de México. El canónigo, que es el nombre correcto, que preside este cabildo, tiene el sobrenombre de deán, y este deán es actualmente Monseñor Pérez Raigosa, que él a su vez es también obispo auxiliar de la arquidiócesis y es el rector del Seminario Conciliar de la Ciudad de México. La gran sorpresa para muchos de ustedes es que quien está ahora en segundo término de este cabildo es Monseñor José Antonio Carballo García, que muchos de ustedes lo conocen porque él estuvo al frente de la Vicaría San José aquí en la iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza de María en la Resurrección frente a Perisur, y él tuvo una labor muy fructífera y es bastante apreciado por muchos feligreses. Entonces, él es ahora el segundo de este cabildo. Te repito que este cabildo está constituido por 15 personas y además de ellos 15, existen 5 más, 3 con carácter honorífico y 2 más con carácter, ¿cómo le llaman? Con carácter como, ahí se me fue la palabra, pero como algo especial, como algo, un título especial. Entre esos 2 personas hay una persona muy conocida, el padre Aguilar, uno que da muchos, que tiene un canal de TV por YouTube y que habla de muchos templos aquí de la ciudad y de muchas partes del mundo. Eh, el, la Catedral Metropolitana, por si tú no sabes, fue el primer templo de las Américas que después, 3 años después de que se fue el arribo de los españoles a México, se construyó el primer templo catedral en el mismo sitio en que estuvo el Templo Mayor. Para serte exacto, fue en el año de 1524. Por lo tanto, está cumpliendo 500 años la, el que, la existencia del primer templo de la Catedral Metropolitana. El segundo templo, que es el que nosotros conocemos, tardó más de 200 años
en su construcción. Fue uno de los arquitectos más sonados, Manuel Tolzá, y una serie de muchos arquitectos que en el devenir de más de 200 años participaron en la construcción de este templo, de este bello templo. Y ya fue hasta el año de 1813 cuando quedó terminado y desde entonces lo conocemos. Pero te quiero decir para que, ahora sí que para acabar con el chisme, que catedral, tal vez no sepas, pero existen 3 catedrales en la Ciudad de México. Las 3, obviamente, situadas en el centro histórico de la Ciudad de México. ¿Por qué 3? Pues porque dentro de la iglesia cristiana existen otras, además de la católica, existen otras iglesias también cristianas y 2 de ellas tienen también su templo principal con el mismo nombre, catedral. Catedral significa la sede de una iglesia cristiana. Entonces el templo de Valvanera, que está en la calle de Uruguay, entre Correo Mayor y Pino Suárez, es sede de una iglesia de origen maronita, de origen libanés. Y en la calle de Venustiano Carranza, entre Pino Suárez también y Correo Mayor, se encuentra la iglesia templo de Portacelli, que también obedece a otra iglesia de oriental que también tiene arraigo en la Ciudad de México. Entonces, para nosotros es la Catedral Metropolitana que está en la Plaza de la Constitución, la que la que nos manda, porque es la sede de la iglesia primada de la iglesia de la Ciudad de México, de la iglesia primada, la que preside el cardenal Carlos Aguiar Retes. Tú conocerás tal vez que en la colonia Roma están sus oficinas administrativas, pero la sede, religiosamente hablando, es la Catedral Metropolitana. El principal tesoro que encierra la Catedral Metropolitana desde el punto de vista reliquias es que ahí reposan las, las, los restos de San Felipe de Jesús, el primer mártir de la Iglesia Cristiana Católica de México. Ahí está. Existen muchos personajes importantes que sus restos ahí se encuentran. Y la labor de los integrantes del Cabildo es dar el mayor realce, el mayor decoro, eh, la mayor elevación a la liturgia que ahí se celebra primordialmente. Es el cometido principal. Entonces, este padre Carballo nos da mucho gusto que eres uno de los integrantes y pedimos para todos los integrantes de este cabildo, de este nuevo cabildo, que tengan un papel digno, decoroso y que dejen huella entre toda la cristiandad mexicana. Bueno, y te quiero hacer alusión al salmo con el que abrimos esta noche. Corresponde al salmo número 15 de la nomenclatura hebrea o el 14 de la nomenclatura griega. Este salmo, que su subtítulo es El huésped de Yahvé, está fundamentado primordialmente en escritos proféticos del segundo Isaías, de Miqueas y también de de algunos escritos del Éxodo. Pero más que nada tiene un sentir, una influencia de cambio, porque estuvo escrito este salmo inicialmente por por los judíos que regresaban del destierro babilónico. Entonces traían otra mentalidad, traían otra concepción, habían sufrido mucho y tenían claridad acerca de lo que las profecías
del segundo Isaías y del tercero de Miqueas también, decían acerca de la llegada del Mesías. Y quiero referirme para que tengas una claridad, para que veas qué decía, por ejemplo, este Miqueas. Miqueas en su capítulo 6, versículo 6 dice: ¿Con qué me presentaré ante Yahvé y me inclinaré ante el Dios de lo alto? Me presentaré con holocaustos, con terneros añojos. Aceptará Yahvé miles de carneros, miriadas de ríos de aceite. Ofreceré mi primogénito por mi delito, el fruto de mis entrañas por mi propio pecado. Se te ha hecho saber, hombre, lo que es bueno, lo que Yahvé quiere de ti, tan solo respetar el derecho, amar la lealtad y proceder humildemente con tu Dios. Ahí está encerrado gran parte de este bello salmo, y el cántico que escuchamos pues nos habla por sí solo de la grandeza de este salmo. Bueno, pues entonces, dicho lo anterior, te invito a que continuemos con nuestro estudio de la epístola a los Hebreos, dándole prioridad, como debe de ser siempre, a la lectura directa sobre la Biblia. En este caso, hemos estado avanzando en las clases pasadas con muchos puntos. Vamos a retomar algunos en el día de hoy, pero quiero dar primero la oportunidad de que avancemos dentro de la lectura bíblica de esta epístola a los Hebreos. Hemos visto hasta el capítulo 7 y ahorita vamos a comenzar a leer lo más sobresaliente del capítulo 8 y el 9. En el capítulo 8, el autor de la epístola a los Hebreos, después de que en el capítulo 7 nos estuvo hablando mucho del sacerdocio de Cristo, que era superior al sacerdocio levítico, y que ya estuvimos viendo las razones y las circunstancias por las cuales él lo fundamenta como algo superior. Ahorita en el capítulo 8 entra a otros puntos colaterales de esta nueva grandeza, y se va a referir a la superioridad del culto, del santuario y de la mediación de Cristo sacerdote. Eh, Reflexionemos un poco: superioridad del culto. ¿Qué significa el culto? En cualquier religión, la relación que hay ascendente y descendente entre Dios y el pueblo es parte integral de lo que es el culto, en el cual se le da adoración a un ser superior, en este caso a Dios Padre. Después, el concepto de santuario va a ser el lugar físico en el que se va a practicar ese culto. Concretamente, pensemos que en el caso de el judaísmo existió la tienda de encuentro, que durante el éxodo de los judíos rumbo a la tierra prometida era lo que resguardaba el arca de la alianza, y que posteriormente va a ser cambiado esto por el gran templo de Jerusalén, en donde va también a morar ese tabernáculo, esa arca de la alianza, por un buen número de años. Pero entonces, eh, el lugar físico es el santuario, y la mediación de Cristo sacerdote, aquí pues está perfectamente claro. Para dirigir el culto se requiere que lo haga un sacerdote. En el caso de Jesús, por la primacía y por la grandeza que ya nos mostró el autor en el capítulo 7, de que el sacerdocio de Cristo es superior al levítico, pues vamos a refrendar algunos puntos que nos va a ayudar a reforzar esta idea. Entonces, en el capítulo 8, te voy a ir dando las ideas primordiales de este capítulo. Dice: tenemos un sumo sacerdote tal
que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, al servicio del santuario y de la tienda verdadera, erigida por el Señor, no por un hombre. ¿Por qué se dice esto? Pues porque si no recuerdas, te lo recuerdo yo, la tienda del encuentro fue construida de acuerdo a instrucciones que por visiones tuvo este Moisés, en la cual le decían cómo debía de ser esa tienda del encuentro, medidas, características, portabilidad, grandeza, etcétera, etcétera. Aquí pues se está resaltando que el santuario en donde Cristo Jesús está a la derecha de Dios Padre, es el templo celeste insuperable, que obviamente no fue construido por manos humanas, ni tampoco fue dirigido su construcción por nadie, sino que el propio Dios creador y la Santísima Trinidad moran ahí en ese lugar. Entonces, es el santuario máximo por excelencia. Es necesario que también él tuviera que ofrecer algo, refiriéndose a Cristo como sumo sacerdote. Aquí nos da a entender que desde el punto de vista terreno, el sumo sacerdote y los sacerdotes del templo, los sacerdotes que diariamente ofrendaban dones y que cada sábado reponían los panes del encuentro, por eso dones, porque son de origen del reino vegetal, y cuando había ceremoniales de oblación, ceremoniales perdón, etcétera, etcétera, se ofrendaban en holocausto las víctimas de los animales, lo cual se constituía en los sacrificios. De ahí la liga, dones y sacrificios ofrendados por el sacerdote. Pero una sola vez en el año, ya lo hemos visto, para ser exactos en el día de la expiación, lo que los judíos conocen con el término de Yom Kippur, el sumo sacerdote en la parte más venerable del templo, que viene siendo el Santo de los Santos, solo una vez en el año, entraba a ese recinto y entraba junto con sangre de los animales que habían sido sacrificados y los llevaba en principio para con la sangre de los animales purificar, entre comillas, los utensilios y los lugares en donde iba a ser el ritual. Recordemos que en ese Santo de los Santos había un altar de oro en donde también se quemaba perfumes e incienso. Estaba también ahí, estaba el Arca de la Alianza como el punto más sagrado del templo. Y el Arca de la Alianza, que también tenía la parte superior de oro macizo con dos querubines tocándose uno a otro con sus grandes alas, que se le conocía a este segmento del arca como el propiciatorio. ¿Por qué? Porque te invitaba a dar culto al contenido del arca de la alianza. Y en esa arca de la alianza contenía las tablas que Moisés esculpió de acuerdo a lo que le dictó Yahvé Dios en el monte Sinaí. También tenía la vara de mando de este Aarón, que fue quien estuvo de segundo de Moisés, y también contenía algunos restos del maná, que gracias a eso pudieron subsistir en gran parte de su éxodo por el desierto del Sinaí, el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios. Bueno, pues este arca de la alianza
y lo que estaba ahí era aspersado con la sangre que había introducido el sacerdote, y él, acto seguido, pedía perdón por sus propios pecados para poder estar en condiciones de suplicar a Yahvé Dios perdón por los pecados del pueblo. Entonces a esto se refiere a que era necesario que diera algo de sí el sumo sacerdote. Y ahora remitámonos a Jesús. ¿Qué es lo que Jesús nos dio adicional? Perdón, déjame tomar un poco de agua. Perdón. Dice, ahora bien, refiriéndose a Cristo, Él ha obtenido un ministerio tanto mejor cuanto que es mediador de una alianza mejor, fundada en promesas mejores. Pues si aquella primera alianza hubiera sido irreprochable, hubiera sido insuperable, hubiera sido perfecta, no había habido lugar para que surgiera una segunda alianza. Por eso les dice a través del profeta en tono de reproche. Aquí se refiere a un escrito del profeta Jeremías, en que exponiendo un oráculo del Señor, una palabra de Dios, dice, ya vienen días, dice el Señor, en que yo concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá, los dos reinos divididos de Israel, una nueva alianza. Pero no será como la alianza que hice con sus padres, el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi alianza, también yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Esta es la alianza que haré con la casa de Israel, con nosotros, el nuevo pueblo de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente, en sus corazones las grabaré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Nadie tendrá que decir a su prójimo, nadie habrá de decir a sus hermanos, ¿conoces al Señor? ¿O conoce al Señor? Pues todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque me apiadaré de sus iniquidades y de sus pecados no me acordaré ya. Al decir nueva, refiriéndose a la alianza, declaró antigua la anterior alianza, y lo antiguo y viejo está a punto de desaparecer. Vamos a pasar a la lámina que estamos viendo, de lo que estamos viendo ahorita para irnos guiando. Aquí es lo que vimos sobre los puntos pasados de la sumo sacerdote a la manera de Melquisedec en el capítulo 7, ahorita estamos con el capítulo 8, el nuevo santuario, el nuevo mediador, la mejor alianza, el nuevo culto. Y eso es el punto medular del capítulo 8. Ahora, sobre el capítulo 9, te comento, dice, también la primera alianza tenía sus ritos litúrgicos y su santuario terreno. Detrás de la segunda cortina del templo se hallaba la tienda llamada Santo de los Santos, que contenía el altar de oro para el incienso. Aquí no quiero que te confundas. En el santo del templo, allí los sacerdotes quemaban incienso todos los días. Pero aquí la cita de que en el santo de los santos estaba el altar de oro para el incienso no es mentira, sino que recordemos que solo en el día de la expiación pasaba el sumo sacerdote y obvio quemaba incienso junto con el ritual, como iniciando el ritual que hacía una vez al año.
Eso no quiere decir que lo que pensamos que el lugar de la quema del incienso es un error, que digamos que era en el santo. No, sí era en el santo, pero solo una vez en el año el incienso se quemaba en el santo de los santos, en el altar de oro que estaba ahí. Dice, instaladas así las cosas, los sacerdotes entran siempre en la primera parte de la tienda para desempeñar las funciones del culto, lo que ya dijimos, día a día, lo que hacían los sacerdotes. Pero en la segunda parte, o sea, el santo de los santos, entra solo una vez al año el sumo sacerdote, y no sin sangre de animales, que debe ofrecer por sí mismo, por el propio sumo sacerdote, porque él también es pecador y tiene que pedir perdón por sus pecados para después poder pedir perdón por los del pueblo y por los pecados del pueblo, ya lo estamos diciendo. Todo ello era un símbolo del tiempo presente, del tiempo de aquellos tiempos, valga la redundancia. En cambio, Cristo se presentó como sumo sacerdote de los bienes futuros. O sea, vemos una gran diferencia. Nos habla del sumo sacerdote del templo de Jerusalén, tiempo presente. Y aquí distingue a Cristo Jesús, tiempos futuros, oficiando en una tienda mayor y más perfecta. Claro, el reino de los cielos, no fabricada por mano de hombre, es decir, no de este mundo, y penetró en el santuario una vez para siempre, no presentando sangre de machos cabríos ni de novillos, sino su propia sangre, la de Cristo. De ese modo, consiguió una liberación definitiva. Por eso, al ser definitiva, es hacia el futuro, hasta el fin de los tiempos. Gran diferencia con lo que el sumo sacerdote terreno y sujeto a la muerte iba a dejar de rendir culto en el templo, cosa que con Cristo Jesús no sucede. Y nos aclara aquí que la sangre con la que llega al templo celeste es su propia sangre. Tengamos cuidado en no cometer el error de decir, cargó con su sangre al cielo. No, no, no. Recordemos que hasta la última gota de su sangre la dejó sobre la cruz, derramada por la remisión de nuestros pecados y para vencer a la muerte. Y que después de su sepultura y gloriosa resurrección, entonces ya como Mesías y Cristo, como Señor del universo, como Rey de toda la creación, al ascender a su glorificación, es la representación de ese rasgado del templo, y que Él sube al cielo, sube como el nuevo santo de los santos, y el nuevo, Él siempre fue el santo de Dios, el 3 veces santo, pero ahora, con esta primacía de ser el primero de llegar a los cielos, además de que nos da la vida eterna, por lo tanto ya no tenemos muerte nosotros, además de eso, Él penetra en el reino de los cielos, como el templo celestial en donde Él mora por toda la eternidad, y que después de que por una sola ocasión aquí en la tierra derramó hasta la última gota de su sangre, Él desde los cielos va a ser la víctima, el mediador, el oferente, y a quien va dirigido el culto, el nuevo culto en este templo celestial eterno. Cuando más la sangre de Cristo, refiriéndose a esta, que por el Espíritu eterno, al decir Espíritu eterno, ubiquémonos, el Espíritu Santo,
se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, y con esto purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo. Recordemos que el sinónimo de las obras muertas es la representación de las obras que por haber pecado los judíos hacían mediante el ayuno, mediante el sacrificio, este, mediante el Shabbat y sus obras derivadas de, por la remisión de sus faltas, no por la remisión, porque no era así, sino porque fueran vistos con otros ojos, porque no eran perdonados, porque ya estamos viendo aquí que solamente un día en el año recibían ese perdón a través del sumo sacerdote. Por lo tanto, las obras que ellos hacían era tratando de, de contrarrestar sus pecados. Y por eso se refiere el autor sagrado a poner las obras muertas, porque eran obras consecuencias de sus pecados. Y la gran diferencia con el nuevo pueblo de Dios, que somos tú, yo y todo el resto del mundo, es que lo hacemos las obras por amor al prójimo y que por la fe irrestricta en Jesús nosotros obtenemos la salvación y por su muerte en cruz obtuvimos la remisión de nuestros pecados. Después va a la parte final de este capítulo 9, el autor, y le subtitula Cristo sella con su sangre la nueva alianza. Y dice, Cristo es mediador de una nueva alianza, pues donde hay un testamento, se requiere que conste la muerte del testador. Ya hablamos un poco de esto. Por eso, tampoco la primera alianza se inauguró sin el uso de sangre. En efecto, después de haber leído al pueblo todos los preceptos de la ley, Moisés tomó la sangre de los novillos y machos cabríos, mezclada con agua, la lana escarlata y el hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, junto con todo lo que participó en ese ceremonial de designar la alianza entre Yahvé Dios y el pueblo elegido, el primer pueblo elegido, diciendo, esta es la sangre de la alianza que Dios ha ordenado para vosotros. Igualmente roció con sangre la tienda y todos los objetos del culto, lo que hablábamos, pues según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, ya que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Así pues, si es necesario que las figuras de las realidades celestiales sean purificadas de esa manera, también lo es las realidades celestiales necesitan ser purificadas, pero con sacrificios más excelentes que aquellos de los judíos. Pues bien, Cristo no entró en un santuario hecho por mano humana, en una reproducción del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. Y no entró para ofrecerse a sí mismo repetidas veces, como hace el sumo sacerdote que entra cada año en el santuario con sangre ajena, no con la suya. Para ello habría tenido que sufrir muchas veces Cristo desde la creación del mundo, pero no, se ha manifestado una sola vez ahora, al final de los tiempos, para destruir el pecado mediante su sacrificio único. Y del mismo modo que las personas están destinadas a morir una sola vez para luego ser juzgadas, así también Cristo
después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, se aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, a los que esperan para su salvación. Puntualicemos un poquito más esto último. Solamente una vez Cristo derramó hasta la última gota de su sangre por la remisión del pecado. Asciende a los cielos, es glorificado y su segunda venida a este mundo no tendrá nada que ver con el pecado ni con la remisión del pecado. Va a venir en toda la gloria, poder y esplendor a juzgar a los que queden vivos en el mundo y que tienen ellos la esperanza de la salvación. Y tú y todos los que hayan podido alcanzar la gloria de Dios en el cielo, le acompañarán en esta segunda gloriosa venida al final de los tiempos, en la parusía, en la culminación de los tiempos de la plenitud, que recordemos que la plenitud comienza con la encarnación de Jesús en el virginal seno de María, la Madre de Dios y Madre de Jesús, y culmina la plenitud con la segunda venida de Cristo en gloria y poder a este mundo. Esto es lo que vamos a ver directamente sobre la Biblia esta noche, el capítulo 8 y el 9, y vamos a reforzar el conocimiento de lo que hemos leído a través de los sensatos y bien encausados comentarios del padre Salvador Carrillo Alday sobre la propia epístola a los hebreos, y vamos a ver qué nos dice el padre. Te recuerdo nada más para acabar, para poder comenzar con fuerza estas recapitulaciones, que cuando el padre Carrillo nos habló de que Jesús, sumo sacerdote a la manera de Melquisedec, nos citó algunos puntos sobresalientes para entender más esta grandeza, y nos habló que Melquisedec fue superior a Abraham, y Abraham le rindió culto y le entregó el diezmo de lo que él había ganado. Y como siempre, un inferior le da a un superior, por eso aquí el autor de la epístola nos cita a Melquisedec como alguien superior al propio Abraham. Y después nos estuvo hablando que Jesús es fiador de una mejor alianza. Y el autor nos comentó que esto está soportado en el Salmo 110, el cual leímos con gran detenimiento, y nos reforzó la idea del sacerdocio de Cristo, resaltando algunos atributos muy importantes. Nos dijo, Jesús es santo, santo es sinónimo de piadoso. Santo, Cristo es santo por su piedad, por su consagración a Dios y por el cumplimiento de la voluntad de su Padre en esta tierra. En sentido moral, santo significa perfecto. Después nos resaltó que Jesús es inocente, que este calificativo es propio del hombre íntegro y de corazón limpio, que carece de todo mal. Cristo, sumo sacerdote y víctima, absolutamente sin pecado, es agradable a Dios por su integridad, limpieza de corazón, sencillez e inocencia. Nos dice que Cristo es inmaculado, o sea, que no tuvo mancha alguna, ni material, ni moral. Cristo está adornado con una pureza absoluta tal que puede ser la víctima inmaculada por excelencia. Esto lo estamos viendo aquí en el capítulo 9,
Aquí vamos a reforzar estos conceptos. Nos dice también que Cristo fue separado de los pecadores. En Cristo jamás se halló pecado, pero él convivió con sus hermanos pecadores. Jesús en su ministerio público convivió con muchísimos pecadores, con todos, porque él mismo nos decía que no requieren médicos los sanos, sino los pecadores, y por eso todo su ministerio lo desempeñó entre pecadores, mas no por eso él se contaminó y se volvió pecador. Nunca. Él siempre fue inmaculado. Pero él a los pecadores, a nosotros los pecadores, los amó y nos ama hasta el extremo, sufriendo y dando su vida en favor de ellos, recibiendo así el castigo que los pecadores deberían haber soportado. Y por eso, San Pablo, en su segunda epístola a los Corintios, nos citará: a quien no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, refiriéndose a Dios Padre sobre su primogénito, sobre Jesús de Nazaret, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él, en Jesús. La separación de los pecadores, de que trata la epístola de los Hebreos, no se refiere a que Jesús se haya retraído de los pecadores, pues justamente su misión consistió en venir al mundo para liberar a los hombres del pecado. Por eso vivió entre los pecadores y admitió ser contado entre ellos, y por lo mismo murió como pecador y derramó su sangre para redimirnos del pecado y de la muerte. Por lo tanto, Jesús, nuestro Cristo y Señor, fue víctima del pecado, pero fue víctima por nosotros, no que él fuera pecador. La separación que el autor hace consiste en que Cristo ha sido ya elevado al cielo, ha sido glorificado, no habita más en medio de los pecadores y sobre todo dista del pecado como el cielo se levanta sobre la tierra. Esa gran distancia que dista entre la tierra y el cielo es la gran distancia que también dista entre nosotros pecadores y el Santo de los santos, Jesús de Nazaret, nuestro Cristo y Señor. Después nos da un quinto punto, el Padre nos dice que Jesús fue encumbrado por encima de los cielos. Cristo, sentado a la diestra del Padre, ha sido colocado en la cumbre más alta de los cielos, más aún en la condición privilegiada del mismo Dios, está a su derecha. Como un sexto punto, nos cita que, habiéndose ofrecido a sí mismo, Cristo Jesús, alude el mandato del Levítico de tiempos de Moisés, que regulaba los sacrificios que el sumo sacerdote debía ofrecer cada día, y particularmente el día de la expiación. Bueno, aquí aclaremos lo que hacían los sacerdotes y lo que hacía el sumo sacerdote. El día de la expiación, por sí mismo y por el pueblo. Jesús, por su parte, ofreció un solo y único sacrificio de una vez por todas, y ese sacrificio fue su propia persona. Se ofreció a sí mismo. ¿Por qué? Porque el culto de la liturgia va dirigido a Dios a través de la persona de Jesús. Entonces, Jesús de Nazaret, nuestro Cristo y Señor, es víctima por excelencia, es oferente, él ofrece el culto y lo dirige a Dios Padre a través de su persona. He aquí a Cristo al mismo tiempo
sumo sacerdote y víctima suprema. Por primera vez el autor de la epístola presenta claramente a Jesús sacerdote como víctima. Los pecados que no pudieron ser expiados por la repetición de los sacrificios antiguos, por un solo ofrecimiento de Jesús como víctima de expiación, cambia la historia. Las características de Jesús como sumo sacerdote son la fidelidad a Dios y la misericordia hacia los hombres. Víctima es la pureza total. Según la ley, para que una víctima fuera agradable a Dios, debería ser en el orden físico íntegra, sin defectos ni mancha. A través del profeta Malaquías, en los últimos tiempos del Antiguo Testamento, Yahvé se quejaba de que los sacerdotes ofrecían en el templo víctimas sin la integridad requerida. Malaquías señaló muchos puntos oscuros que en el día a día cometían los sacerdotes y el sumo sacerdote del templo. Ya estaban contaminados ellos también en su persona y por esa razón fueron tan fustigados, señalados y amonestados por Jesús en su ministerio público. En el caso de Jesús, su integridad es de orden espiritual y moral. En cuanto víctima, su característica singular es una pureza total, una absoluta ausencia de pecado. Él es el sin pecado, santo, inocente, incontaminado, en una palabra, inmaculado. Pedro escribió acerca de él en su primera epístola de Pedro: habéis sido rescatados no con oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin tacha y sin mancilla, Cristo. Esto, el autor nos cita, hay un término de origen griego que se llama epignosis. Recordemos que en aquellos tiempos de los primeros siglos ya de nuestra era, se hablaba como consecuencia del estudio filosófico platónico de la gnosis, que la gnosis quería justificar todo desde el punto de vista material. Entonces hay un concepto que se llama epignosis, que es la contra de esta forma de pensar. Epi quiere decir en contra. Entonces, epignosis es que va en contra de la gnosis, que va en contra del materialismo filosófico platónico, con relación a que quería justificar todo por medio de la sabiduría y de la creación material. Gracias al Espíritu Santo, la epignosis, que significa el conocimiento completo de la sabiduría, lo tenemos sobre Jesús a través del Espíritu Santo, como una consecuencia. Y reforzando esta idea, dice el autor de la epístola: pues la ley instituye sumos sacerdotes a hombres frágiles, pero la palabra del juramento, o sea, la palabra de Dios, posterior a la ley antigua de Moisés, hace al Hijo perfecto para siempre. Este versículo sirve de conclusión y presenta un contraste entre los dos sacerdocios, el levítico y el de Cristo. La palabra del juramento divino en el Salmo 110 que ya leímos, que se presenta después de la donación de la ley de Moisés, establece al Hijo, a Cristo Jesús, como sacerdote perfecto y para siempre. En resumen, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es el único sumo sacerdote
absolutamente perfecto que permanece para siempre, y la víctima única, inmaculada, agradable a Dios, y en el capítulo 7 de Hebreos ha presentado a Jesús como rey, sacerdote y víctima, que ya lo vimos. Aquí nada más es la conclusión. Ahora, reforzando un poco las ideas que tenemos en esta lámina acerca del nuevo santuario, el nuevo mediador, la mejor alianza y el nuevo culto, el padre Carrillo, con relación a la epístola de los hebreos, nos dice: después de probar que Cristo, sumo sacerdote, santo, perfecto y eterno, es superior en su propia persona a los sacerdotes levíticos, pecadores y mortales, el autor pasa a demostrar que esta superioridad se extiende también al ministerio. El autor de la epístola es un liturgo. Liturgo es alguien que se dedica al culto mediante la liturgia. Por eso el nombre de liturgo. Y dice: Jesús es el liturgo en un santuario más excelente, el cielo, del que no era sino copia terrestre el el, me, se me lengua la traba, perdóname. No era sino copia terrestre del santuario antiguo, el templo de Jerusalén. Te repito, porque me trabé. Jesús es el liturgo en un santuario más excelente, el cielo, del que no era el templo de Jerusalén, sino una copia terrestre imaginativa. Jesús es el mediador de una alianza mejor. Vamos a reforzar estas ideas con tres definiciones para que entendamos mejor. La propiciación, y aquí nos podemos referir al propiciatorio del Arca de la Alianza. Esto es algo para ser agradables a Dios. La expiación significa que la acción fue hecha para liberarnos del pecado a todos nosotros. Por eso la expiación en el día del Yom Kippur y la expiación que Cristo Jesús nos consigue con su muerte en cruz. Y por último, la intercesión significa abogar por alguien, abogar por el pueblo. Estos conceptos tenlos presentes para que tengamos mejor conocimiento y comprensión de lo que vamos a seguir hablando. Jesús es el instaurador de un nuevo culto, porque las instituciones cultuales, no culturales, cultuales, o sea, donde se da el culto de la primera alianza, ya no son eficaces. Cristo penetró en el santuario celeste con su propia sangre. Ya dijimos, la dejó aquí, pero gracias a eso asciende y es glorificado en el cielo. Con su sangre ofrecida una sola vez, Cristo sella la nueva alianza. Y Cristo inaugura el santuario celeste, donde intercede constantemente por nosotros. Después, el autor de la epístola es consciente de que cuanto va a tratar en esta sección que estamos viendo en la lámina es el punto capital de toda su epístola. Y te lo cito brevemente. Dice: este es el punto capital de cuanto venimos diciendo. Tenemos un sumo sacerdote tal que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es liturgo del santuario y de la tienda verdadera
que erigió el Señor, no un hombre, de la tienda en donde está el arca de la alianza. Continúo. Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, es de una excelencia tal que es un sacerdote celeste regio y glorificado a la derecha de Dios Todopoderoso. El autor de la epístola a los Hebreos ha ido marcando poco a poco la excelencia de Cristo sumo sacerdote. Su glorificación es el dato central de la fe. Y recordemos que cuando tenemos fe es porque tenemos confianza en alguien que fue fidedigno, alguien que fue fiel, y Cristo lo fue del Padre. Por lo tanto, con esa misma confianza nosotros nos afianzamos a Él y nos afianzamos en la fe, en su palabra y en todo lo que Él hizo por nosotros y sigue haciendo. Después nos cita el Padre. Cristo Jesús ejerce su ministerio sacerdotal como liturgo desde el cielo y como oficiante, no en un templo terrestre, sino en el santuario celeste, en la verdadera tienda del cielo, el tabernáculo auténtico, genuino y perfecto, no hecho por manos humanas, como lo fueron la tienda del desierto o el templo de Jerusalén, sino que es una obra directa de Dios. El santuario del cielo es el verdadero y auténtico templo de Dios. Los demás no son sino imágenes, símbolos o copias de lo que creemos es la imagen del santuario celeste. Dice, todo sumo sacerdote es instituido para ofrecer dones y sacrificios. Ya vimos lo que es de origen vegetal y lo que es de origen animal. Sacerdocio y sacrificio están íntimamente relacionados. Siendo así, Jesús, sacerdote celeste, debe también ofrecer dones y sacrificios. De no hacerlo, no sería sacerdote. El texto no explica aquí cuál es la ofrenda de Jesús sumo sacerdote, pero dado que en el capítulo 7 se dice que de una vez para siempre se ofreció a sí mismo, se puede fácilmente deducir que la ofrenda constante en el cielo es el mismo inmolado, Jesús, inmolación que él realizó una vez para siempre al derramar su sangre y al ofrecerse como víctima inmaculada. En el versículo 4 de ese capítulo 7, se hizo ver por oposición que Jesús es sumo sacerdote para oficiar en el cielo, pues su sacerdocio en la tierra no es necesario ni tendría caso, pues hay quienes ofrecen dones día a día según la ley de Moisés en aquellos tiempos. Entonces no tendría caso que Jesús los hiciera aquí en la tierra. Finalmente, el autor termina afirmando que el culto y el santuario terrestre del sacerdocio levítico no fueron sino figura y sombra de la liturgia celestial que realiza nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, en el santuario del cielo. Y después nos va a reforzar, aquí del punto 2, Cristo mediador de una alianza mejor. Dice, el autor pasa en su exposición doctrinal a otro tema, el de la alianza y de su mediador. Y cita, mas ahora, él ha obtenido un ministerio tanto mejor cuanto es mediador, se refiere a Jesús, cuando es mediador de una mejor alianza que ha sido fundado en promesas mejores. Pues si la primera alianza hubiera sido irreprochable, no habría habido lugar para una segunda alianza. En efecto,
Se lo dice en forma de reproche y nos vuelve a citar lo que ya leímos, lo que dijo Jeremías, de que en aquellos días vendrán, dice el Señor, lo que ya leímos. Nos vuelve a reforzar la idea de que en nuestra mente pondrá las leyes Jesús y sobre nuestros corazones las grabará y será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo, el nuevo pueblo de Israel. Todos lo conoceremos a Jesús, desde el menor hasta el menor de los que estamos aquí en la tierra, porque Él se apiada de nuestros pecados e iniquidades y no los recuerda nunca jamás. El autor de la epístola dice, al decir nueva, declaró anticuada la primera alianza y lo anticuado y viejo debe desaparecer. El autor afirma que Jesús ha obtenido un ministerio y oficia una liturgia más que elevada, cuando que es mejor la alianza de Él como mediador. La gran promesa de la primera alianza fue entrar en la tierra prometida, ya lo vimos. Las promesas de la nueva alianza son escuche bien esto, ¿cuáles son las promesas de la nueva alianza? Primero, el perdón total de los pecados. Segundo, entrar en el reposo definitivo de Dios en el cielo. Y tercero, poder acercarse libremente a Dios en tu intimidad personal. ¿Habías reflexionado en esto? Te repito porque es trascendente y vital que te lo tatúes en tu corazón y en tu mente. La gran promesa de la primera alianza fue entrar en la tierra prometida. Las promesas de la nueva alianza son el perdón total de los pecados, el entrar en el reposo definitivo de Dios en el cielo y el poder acercarte libremente a Dios en tu intimidad personal. Gracias a Cristo, sacerdote misericordioso y fiel, justo, pacífico y eterno, que como mediador glorificado a la diestra del Padre, está constantemente intercediendo por los suyos. ¿Y quiénes somos los suyos? Tú, yo y todo el resto del mundo. Se trata de una alianza nueva, futura, con todo el nuevo Israel, del que tú y yo somos parte de ese nuevo gran pueblo, y que también incluye, por supuesto, a los propios judíos, a los integrantes del pueblo eh, propiedad de Dios por toda la eternidad, el pueblo de Israel. Después vamos a entrar a analizar un poco acerca de la naturaleza de la nueva alianza. Concretamente lo que está dentro del mismo capítulo 9. La nueva alianza no será como la antigua. La alianza del Sinaí, la antigua, fue ineficaz y rota, no por parte de Dios. Él nunca falla. Él siempre cumple. Él es siempre fiel, sino por la infidelidad de los hijos de Israel a sus compromisos contraídos en la alianza. Yahvé tuvo entonces que castigar a su pueblo por haber faltado a su alianza. La nueva alianza, anunciada, no sufrirá infidelidad por parte del pueblo, ni abandono o castigo por parte de Yahvé. Y tres elementos integran la futura nueva alianza. Pon atención. El primer elemento integral de esta nueva alianza es que pondrá sus leyes en tu mente, en tus corazones los grabará, y Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Las cláusulas de la primera alianza fueron escritas sobre tablas de piedra. Las leyes de la nueva alianza están grabadas en nuestro corazón, en el corazón del creyente.
y serán así fácilmente observadas. En esta forma, en la nueva alianza, se realizará el ideal de la primera que no pudo ser conquistado, la perfecta unión y fidelidad entre Dios y su pueblo. El segundo ingrediente, no habrá que instruir cada cual a su conciudadano, ni cada uno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, pues todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Esto que habían anunciado los profetas en los tiempos de la mesianidad, este conocimiento envuelto en amor, será fruto, según el propio Ezequiel, el profeta Ezequiel, de la efusión del Espíritu Santo de Dios en el interior de cada uno de nosotros. Y lo vamos a reforzar cuando somos bautizados y cuando practicamos los sacramentos. El tercer ingrediente, me apiadaré de sus iniquidades y de sus pecados no me acordaré más. Esta característica es la más importante, el perdón de los pecados, perdón total y absoluto. No se acordará más de tus faltas. Se trata, pues, de una alianza interior personal con promesas espirituales de perdón de los pecados. Alianza interior escrita en tu mente y en tu corazón, y no sobre tablas de piedra. A ello seguirá naturalmente un conocimiento personal de Dios y de la alianza en tu corazón. Entonces se realizará la fórmula de la alianza. Dios será tu Dios y nosotros seremos su pueblo. El nuevo santuario de esta alianza, por lo tanto, está en el cielo. Y nosotros, gracias a Jesús de Nazaret, cuando fue enviado a este mundo, al iniciarse los tiempos de la plenitud, vivimos el reino de Dios gracias a la palabra de Jesús. En efecto, el efecto de esta alianza no será material, sino espiritual. Dios mostrará su amor misericordioso ante las iniquidades y de los pecados totalmente se olvidará. Esto tendrá como consecuencia el acceso fácil a Dios, la amistad con Él y finalmente el gozar de la vida eterna. Repito que al decir nueva alianza se considera anticuada la anterior alianza. Después, refiriéndonos al punto tercero, aquí nos dice el padre Carrillo sobre el autor de la epístola. El autor describe en primer lugar el santuario antiguo y la liturgia que en él se desarrollaba. La primera alianza tenía sus ritos litúrgicos y su santuario terreno, porque se preparó la parte anterior de la tienda, donde se hallaba el candelabro y la mesa de los panes de la ofrenda, que se llamaba el santo, que se llama el santo, porque sigue habiendo templos judíos. Bueno, sinagogas, ya no templos, pero se sigue respetando estas tradiciones. Detrás del segundo velo se hallaba la parte de la tienda llamada el Santo de los Santos, que contenía el altar de oro para el incienso, lo que te decía, el arca de la alianza completamente cubierta de oro y en ella la urna de oro con el maná, la vara de Aarón que retoñó y las tablas de la alianza. Encima del arca los querubines de gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio. Mas no es el momento de hablar de estos detalles. Vámonos a lo sustancial. La descripción del santuario del templo de Jerusalén en época de Salomón y lo que lo precedió antiguamente como el de Zorobabel, el de Herodes, la tienda erigida por Moisés en el desierto, nada es comparable, pero en todos estos templos se respetaba esas dos secciones, la llamada el santo
que contenía, repito, la menorá o candelabro de los 7 brazos, prendidos día y noche, la mesa de los 12 panes de la proposición, representando a las 12 tribus de Israel. Y los panes eran renovados cada sábado y los que se quitaban los consumían los sacerdotes. Y después detrás de ese velo se hallaba la segunda parte llamada el Santo de los Santos o Santísimo, que guardaba el altar de los perfumes, de los inciensos, el arca de la alianza, las tablas de la ley, y encima estaban estos querubines cubriendo el propiciatorio, de oro puro. Y la liturgia sacerdotal consistía en que al santo entraban los sacerdotes diariamente para los servicios cultuales, los servicios de culto diario, ofrecer incienso en la mañana y en la tarde, mantener encendidas las lámparas de los candelabros y cada sábado cambiar los panes. Pero al Santo de los Santos, únicamente el sumo sacerdote entraba el día de la expiación, una vez al año, el día de Yom Kippur, para quemar el incienso y practicar las 2 aspersiones, llevando además sangre de víctimas animales que ofrecía por sus propios pecados el sumo sacerdote y por los del pueblo. El significado espiritual de este ceremonial era que de esta manera daba a entender el Espíritu Santo que mientras subsistiera la tienda, aún no estaba abierto el camino del santuario. Todo ello era una figura del tiempo presente, de esa época de los sacrificios en el templo, en cuanto a que allí se ofrecían dones y sacrificios incapaces de perfeccionar en su conciencia al adorador, o sea, al sumo sacerdote, y solo con prescripciones carnales que versan sobre comidas y bebidas, sobre abluciones y limpiezas de todo género, impuestas en el tiempo de la Reforma, se manifestaba estos síntomas o ejemplos de la ablución y de la purificación que buscaban. El autor comenta que el Espíritu Santo daba a entender que mientras existiera la primera tienda, no podía haber acceso directo a Dios. Y esto es cierto. El pueblo jamás podía entrar al Santo de los Santos donde moraba Dios. Ni siquiera podían hacerlo los simples sacerdotes. E inclusive en el caso del sumo sacerdote, solo lo hacía una vez al año. Todo era figura de lo que ahora es nuestro presente. Por eso ya ves que ese tercer punto de esa intimidad, cuando tú desees y cuando tú quieras en el lugar que tú desees con Dios, es una gran diferencia de lo que ellos nada más podía el sumo sacerdote vivir una vez en el año. En la nueva alianza, el nuevo pueblo de Dios puede acercarse a la presencia de Dios y Cristo es el camino para ir al Padre. Por eso, el velo rasgado del templo, cuando la muerte de Jesús simboliza la abrogación del culto antiguo y la posibilidad de acercarte a Dios y entrar en comunicación directa con Él. Por otra parte, los dones y sacrificios ofrecidos eran ineficaces. En efecto, ¿cómo podrían elementos tan materiales y animales obrar la purificación de la conciencia humana? Además, todos los elementos del culto antiguo eran demasiado materiales o carnales, pues versaban sobre comidas, bebidas y purificaciones. Por todo eso el templo y su culto debían desaparecer para dar lugar a otro santuario con otro sacrificio. En el punto 4, a ver si alcanzamos a cerrar este punto 4. Híjole, está un poquito largo, pero vamos a ver qué podemos avanzar.
Cristo penetra al santuario celeste. Cristo se presentó como sumo sacerdote, sacerdote de los bienes futuros a través de la tienda mayor y más perfecta, no hecha por mano de hombre, es decir, no de esta creación, y penetró en el santuario una vez y para siempre, no con la sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Cristo se presentó como sumo sacerdote. El nombre propio Cristo está colocado enfáticamente al principio de la frase. Además, hay que notar una singularidad en el texto griego. Ordinariamente la palabra Cristo va acompañada del artículo determinado el Cristo. Aquí, en cambio, carece de artículo, no tiene el él. Se puede pensar que el autor de esta epístola desea subrayar que Cristo es el nombre nuevo y propio de Jesús. Jesús es auténticamente el ungido, el Mesías, el Rey, el Señor, pero no es el Cristo, es nuestro Cristo y Señor. El participio griego, una vez venido Cristo o habiéndose presentado, subraya la idea de llegar, a hacerse presente, venir en ayuda, marcando con esto la llegada de un momento trascendental en la historia de la salvación. Enseguida se presenta una sucesión de datos sobre la actividad sacerdotal de Cristo. Cristo es el sumo sacerdote de los bienes futuros, esto es, de las mejores promesas, de las realidades definitivas, del mundo futuro, de las que gracias a su inmolación por nuestros pecados, el hombre puede ya gozar la salvación eterna y acercarse libremente a la presencia de Dios. Segundo, a la tienda antigua imperfecta, fabricada por mano humana, se pone la tienda mayor y más perfecta, no hecha por hombre, sino la celestial. Cristo sumo sacerdote. Perdón, el sumo sacerdote, disculpa, dije Cristo sumo sacerdote, no. El sumo sacerdote de la antigua alianza, cuando entraba al santo de los santos, tenía que atravesar todo el santuario. En el caso de Cristo, fue el cielo el santuario de esta creación, ni hecho por manos de hombre, que tuvo que atravesar hasta llegar a la presencia de Dios. Tercero, penetró Jesús, nuestro Cristo, no con la sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre. El sumo sacerdote de la antigua alianza entraba al santuario llevando la sangre de los machos cabríos por los pecados del pueblo y la del novillo por los pecados del mismo y de los sacerdotes. Jesús, por su parte, entró al santuario celeste no con sangre ajena de animales, sino en virtud de su propia sangre, sangre de hombre y sangre de hijo de Dios. El autor de la epístola enfatiza que fue su propia y personal sangre, alusión clara a la sangre de su pasión y muerte. Hay que tener en cuenta el sentido metafórico de la expresión con su propia sangre. No es que Jesús haya materialmente llevado su sangre al cielo, sino que en virtud del derramamiento de su propia sangre durante su pasión y crucifixión y muerte, pudo conseguir una perfecta remisión de los pecados. Cristo penetró en el santuario una vez para siempre. Jesús penetró al santuario celeste una sola vez, y no como cada año el sumo sacerdote entraba al santo y posteriormente al santo de los santos. Y consigue Jesús una redención eterna. La sangre derramada de Cristo ha alcanzado el verdadero rescate.
No se trata ya de liberaciones parciales o temporales, como fue la del Éxodo y las liberaciones del tiempo de los jueces o de los reyes o del regreso de la cautividad. La eternidad del rescate radica en que Cristo sumo sacerdote, después de haberse ofrecido como víctima, ha sido establecido en el cielo para siempre. Así el sacrificio de la cruz no tiene que ser renovado. Su virtud de expiación permanece para siempre. El sacrificio de Jesús, ofrecido una vez por todas, se hace presente, se actualiza, no otro sino el mismo, en la celebración eucarística. El sacrificio siempre presente en el cielo, en la presencia del Padre, se hace igualmente presente en la cena del Señor. Con esto estamos ya sobre el punto quinto. Nos vamos a quedar cortos en tiempo y ya no vamos a poder concluir bien el punto quinto y el sexto. Te pido disculpas porque es muy rico el contenido y a veces nos obliga a detenernos un poco más de lo debido. Pero pues creo que es mejor que vayamos con un poquito de calma, pero entendiendo bien todos los conceptos. Y no deja de fascinarme las tres grandes conquistas de la nueva alianza. Recuerda, el perdón de tus pecados, tu permanencia eterna en el reino de los cielos y tu posibilidad de tener cercanía con Dios en el momento que tú lo decidas. Pues te invito a que mandes constancia de tu asistencia a esta clase. Le damos gracias a Dios Padre y a su poderoso Espíritu Santo por habernos ayudado a entender la dimensión y la enormidad de su palabra, que es la misma de Dios Padre, y le pedimos que tenga misericordia de nosotros y nuestras familias y que tengamos una buena semana, que tengamos salud, que tengamos prosperidad, que tengamos alegría. Y si es tu voluntad, nos encontremos aquí el próximo martes para seguir estudiando esta apasionante epístola a los hebreos. De mi parte te doy las gracias de tu presencia y te pondré la canción de cierre. Que tengas buena noche. Derrama tu espíritu, Señor, y desciende como el Pentecostés. Derrama tu espíritu, Señor, y desciende como el Pentecostés. Ven, Espíritu, envíanos tu luz, Padre eterno de los hombres. Donen tus dones espléndido, luz que penetra las almas. Derrama tu espíritu, Señor, y desciende como en Pentecostés. Derrama tu espíritu, Señor, y desciende como en Pentecostés. Huésped de mi alma, brisa en el fuego, el descanso de mi esfuerzo, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Derrama tu espíritu, Señor, y desciende como en Pentecostés. Derrama tu espíritu, Señor, y desciende como en Pentecostés. Libera el vacío del hombre,
desciende como en Pentecostés. Derrama tu Espíritu, Señor, y desciende como en Pentecostés. Derrama tu Espíritu, Señor, y desciende como en Pentecostés. Derrama tu Espíritu, Señor, y desciende como en Pentecostés.